Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Doc, ¿sí se le escucha? Perfecto. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy, lamentando que muy pocos estén conectados. Vamos a pedirles de favor que cuando ustedes tengan la oportunidad, les comuniquen que es importante que se conecten porque estoy pasando listado al final de la clase. Estoy aquí con Tim, se puede hacer eso. Le pido yo a Tim que haga, pues, que me haga un pasado de listado y por supuesto saca la lista de los que están conectados. Entonces, vamos a empezar el día de hoy. Doctor, es una clase muy bonita, muy práctica, de un tema que es la introducción al método de Will. El método de Will es sumamente importante para nuestra acción médica todo el tiempo. En unas palabras, el método de Will es el método de investigación que se aplica a la investigación médica práctica cuando tenemos directamente a un paciente. Ante esa particularidad que tiene este método, es que la universidad y sus programas no lo han dejado de dar desde hace más o menos unos 40 años y el método se ha ido perfeccionando continuamente. No es el único, por supuesto que no. Para poder investigar y llegar al diagnóstico y planificar un tratamiento, existen otros métodos también, además del método de Will. Sin embargo, el método de Will, que en realidad se llama método de solución de problemas clínicos, es un método que ya ha sobrepasado las etapas de fuego de todas las dudas que tenían las especialidades médicas si el método era aplicable. Y la verdad es que como es una concretización de lo que es el método científico en general, pues entonces el método de Will sigue siendo valedero. De tal manera que cuando a ustedes se les pone que estudien y que trabajen todo el tiempo a través se les está formando en la situación de que queremos que sean pequeños científicos aplicando la metodología científica para lograr la verdad y dar solución a los problemas clínicos de sus pacientes. Aún estando en la especialidad más sencilla o que vayan a ser grandes internistas, ustedes, por supuesto, necesitan del método de Will. Es tan particularmente bueno el método que yo en lo personal lo he visto que hasta en las sesiones de otro tipo puede ser aplicado. Y lo he visto que lo utilizan hasta inclusive en las series de televisión donde están aspectos médicos. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto aquella serie, el Doctor House. Esa serie tiene como líder al Doctor House, que es un gran internista, un especialista en diagnóstico médico, y por supuesto él aplica el método con todas esas argumentaciones de la televisión. Pero cuando lo han puesto directamente en una pizarra que aparece en la televisión, aparece el método de Will tal y como es, como lo vamos a ver nosotros ahorita en un momento más adelante, exactamente siguiendo estos pasos. Y entonces estaba yo averiguando, en una ocasión tuve la suerte de poder entrar a ver un YouTube que hablan de esta serie de televisión donde se observa que ellos trabajan un grupo de médicos de un hospital y ellos usaban mucho este método y implementaron este método para esa serie de televisión. Hay otra serie de televisión que se llama ER, Emergencias,
Y también en la misma situación. Vi seguir el método de Weed en todos sus pasos perfectamente llevados para el diagnóstico de emergencia de los pacientes. En otras circunstancias, también en otras series, varias, yo voy viendo como 3 o 4 series en la que por casualidad cabalmente me ha tocado ver que la aplicación del método de Weed es efectiva. Ellos han seguido precisamente todos esos pasos que conlleva, y los pasos seguidos así llegan a determinar realmente cuál es el diagnóstico del paciente y planificar el tratamiento que viene a continuación. De tal manera que el método es universal, doctores. Lo he investigado yo un poco más, este método, y he visto que lo utilizan universidades de medicina en Chile, en Argentina, lo utilizan también en Ecuador, en Perú, lo utilizan en España, lo utilizan en Inglaterra, en Francia, lo utilizan en los Estados Unidos. Hay un sector, una parte del país que lo utiliza mucho y otra parte del país que lo utilizan otro tipo de métodos que son muy, muy parecidos a este realmente, pero que parece ser que son derivados del método de Weed. Y en Centroamérica también se utiliza. O sea que este método lo conocen en todos lados, y por eso que si ustedes van a tener alguna oportunidad de ir a ejercer en algún otro lado, les van a pedir que este método sea el que ustedes ejerciten, el que ustedes escriban y lleven y registren sus datos. Pero el método no se ha quedado ahí, porque el método no se ha quedado solo en escritura, en ver los principios. Claro que nosotros a ustedes se los reforzamos en 4º año, enseñándoles las cuestiones básicas que va a tener el método. Por eso la clase se llama Introducción al método de solución de problemas, el método de Weed. Pero en realidad el método no se quedó en esa fase. Pasó a la otra etapa que se acopló muy bien a la venida de Internet y al registro electrónico de información, de tal manera que entonces el método fue modernizado, pero sigue siendo el mismo método. La forma del pensamiento lógico del investigador sigue siendo el mismo, solo la forma de registro dentro de los software que fueron creados se cambia un poquito el registro, pero de ahí definitivamente queda tal como está. Yo en lo personal he tenido la oportunidad de revisar historiales clínicos de algunos de mis pacientes privados que me han traído, digamos, vienen con los expedientes, con una hoja de evolución, una hoja de historia clínica, una hoja donde se ponen las órdenes médicas, siguiendo el método. Y eso es lo bonito, porque la comunicación entre médicos es buenísima a través de este método. Es uno de los objetivos que persigue el método, tener una comunicación, porque donde no tenemos comunicación es entre los docentes de 4º año y los docentes de los primeros años. A pesar de que muchos de ellos fueron nuestros estudiantes, no sabemos todavía por qué ellos, cuando enseñan semiología, cuando enseñan clínicas en los primeros años, no hacen un inicio, una introducción a este método que les va a servir en 4º. Y cuando vienen a 4º tienen un poco de problema. Y este año no ha sido la excepción. El año pasado también no fue la excepción. Pero siempre tenemos estudiantes que no saben nada de cómo hacer historias clínicas y mucho menos de aplicar el método de Weed a esa historia clínica que han hecho. Por lo tanto, entonces, su pensamiento divaga mucho en no saber cómo enfrentar un problema médico que les lleve el paciente. Y a veces se dejan impresionar, y cuando se dejan impresionar, colocan en las historias clínicas diagnóstico presuntivo, dice ahí, ponen impresión clínica tal cosa. Si están poniendo impresiones clínicas, están haciendo acopio a una situación emocional de ustedes. Pero no, el método científico no toma en cuenta emociones. El método científico busca evidencias, que es muy diferente. Por lo tanto,
Nosotros estamos en la década, en la parte de la búsqueda de evidencias, las mejores evidencias para enfrentar los problemas, diagnosticarlos y por consiguiente hacer una deducción de cuál va a ser el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Esa es la forma en que nosotros vamos a enfrentar con el método de Weir. Entonces, ya partiendo de esta introducción que les acabo de aclarar, voy a compartir con ustedes en la clase unas diapositivas importantísimas para que ustedes se orienten. Espero que ustedes ya hayan revisado en Moodle y hayan descargado el documento que les coloqué ahí, que es la teoría básica, para que ustedes comprendan cómo se maneja el método de Weir, de dónde nació. Ahí surge bastante bien, tiene bastante es bastante claro, pero ahora lo vamos realmente a poner más sencillo y lo vamos a hacer más práctico para que ustedes lo entiendan. Voy a ir un poco rápido porque esto no es nuevo para ustedes, doctores. Esto ya es una clase que ustedes recibieron en medicina interna y por lo tanto para ustedes debería ser fácil. Ustedes ya recibieron asesoría y tutoría a partir de cuando estuvieron en medicina interna también. Entonces, en ese sentido, ustedes no es nuevo para ustedes. Por eso es que voy a ir avanzando bastante rápido y solo me voy a detener un poco en las partes en que nos diferenciamos o variamos con los de medicina interna y el cirujano toma realmente los puntos claves para desarrollar y darle solución. Primero, identificar el problema con el paciente y segundo, darle solución a esos problemas que tiene nuestros pacientes. Por lo tanto, el método de Weir es un instrumento educativo, pero a la vez cumple las funciones de ser protocolario para el manejo de nuestros pacientes. En la mayoría de los hospitales docentes es un nuevo enfoque de la enseñanza de la clínica y el manejo del enfermo. O sea que cumple estos dos principios. Enseñar la clínica, todo lo que compete a clínica, doctores, aquí tiene que tener su mejor expresión. Nosotros no vamos a hacer como pudiera ser en algunas partes que he oído yo en los Estados Unidos, que dicen, llega un paciente con dolor abdominal y en lugar de interrogarlo le dicen, bueno, pásenlo a tomografía y háganle una tomografía. Eso no es así, no tiene ningún sentido, doctores. Hacerle una tomografía y no saben ni qué están buscando ni qué encontrar, nada. Es totalmente cero. No, doctores, nosotros somos clínicos, eminentemente el médico centroamericano y eminentemente el médico de Guatemala se ha caracterizado por ser un médico clínico, doctores. Es asombroso la calidad de estudiantes que hemos tenido que ha viajado a los Estados Unidos y que son muy apreciados porque empiezan desde el aspecto clínico a ser líderes en el aspecto clínico allá en los Estados Unidos. Si ustedes sospechan de una apendicitis aguda, pues mándenle a hacer una tomografía, pero mándenlo ya con apellidos, con nombre y apellidos del problema que el paciente tiene, porque así va a ser el enfoque que se le vaya a dar. Entonces, por eso mismo ustedes tratamos de introducirlos a la parte clínica y que ustedes a partir de ahí puedan manejar los pacientes, estén en la especialidad que estén. El método entonces pretende incorporar a nuestro trabajo diario, vean ustedes cómo es importante, porque esa es nuestra actividad normal, donde ustedes van a estar pensando continuamente bajo ciertos lineamientos. Eso es el método, no va a salirse de los lineamientos. Y los lineamientos van a ser la estructura que nos va siempre a enfocar cómo empezar a interrogar a nuestro paciente. Pero nos hemos tocado en cuarto año con la gran inconveniencia que cuando les enseñaron semiología en los años anteriores, perdonen, pero no les enseñaron ni siquiera cómo entrevistar a un paciente. Ni siquiera cómo empezar a dirigir una plática.
un diálogo con el paciente, ni a cómo romper el hielo entre un paciente y su médico, que en ese momento son ustedes. Entonces es importantísimo que ahora ustedes traten de reenfocarse, doctores, y que le presten muchísima atención. Es un tema que a veces lo ven con desagrado, lo ven como secundario, y no, doctores. La base de ser un buen internista es precisamente aquellas capacidades que el médico adquiere en hacer una buena entrevista, pero buenísima entrevista, donde el médico internista, con solo la entrevista, ya tiene un 80 a 90% de saber cuál es el diagnóstico de su paciente. El otro 10 o 20% va a comprobar su primer hipótesis mental que él estaba haciendo y va a utilizar el examen clínico, es decir, su observación, su palpación, su percusión y todos los 4 pilares de la semiología, y va a tirarse en última línea, como último detalle, a los estudios de imágenes, estudios de laboratorio. Así es como se enfoca y como nosotros tratamos de que ustedes sean entrenados cuando están en 4º año de medicina. Si no se los dijeron en medicina interna, perdonen, pero este es el proceso. Este es el proceso que seguimos. Entonces, es un proceso que primero lo vamos a hacer en papel para que nuestra mente se encuadre dentro de eso. Y segundo, del ejercicio continuo de estarlo haciendo, ustedes van a adquirir la habilidad y entonces ya lo van a hacer mentalmente. Pero esto lo van a notar ustedes ya después, ¿verdad? Entonces, tratamos de que el método de UD sea incorporado al trabajo diario, todos los fundamentos del método científico con el objetivo de que el médico se familiarice con las etapas del proceso de investigación. Es decir, dentro del método científico existe un proceso de investigación que nosotros vamos a tomar para que usted en el método WID se aplique para tomar los datos, o sea, se aplique en la recolección de datos e interpretación de esos datos, que pueden ser síntomas, signos de los enfermos, así como analizar esos resultados. Cuando analizamos, nuestra mente empieza a hacer las deducciones correspondientes de acuerdo a una base de datos que tenemos de lo que hemos aprendido en los primeros 3 años de medicina y en lo que estamos aprendiendo en el momentito en que estamos frente a nuestro paciente y en lo que estamos aprendiendo de la experiencia que nos están transmitiendo los jefes de servicio, los residentes, el personal de enfermería, el personal de intendencia, los de laboratorio, los de rayos X, ultrasonidos, imágenes y todo ese acopio de información que nos llega a nuestra mente, la tomamos, la procesamos en una manera que solo nuestra mente sabe y nos dice, a mí me parece que debe irse por este camino. En ese momento, nuestra mente elabora y fabrica la primer hipótesis. Y ahí vamos a entretenernos más adelante cuando yo les explique esta deducción. Y entonces, en ese momento, nosotros decimos, yo pienso que mi paciente pueda tener, por ese dolor abdominal, pueda tener apendicitis aguda. ¿Pero cómo fue que dedujimos eso? Porque hicimos acopio de mucha información. De información que obtuvimos con la plática que tuvimos con nuestro paciente, número 1. Con la información que obtuvimos a través de nuestro examen clínico, que es muy importante. Obtuvimos signos de Bloomberg, Robson, irritación peritoneal, rebote, etcétera, todos esos signos. Y dedujimos inmediatamente que había un problema realmente agudo. Lo relacionamos con una imagen que nos dijo que encontraban la apéndice engrosada. Lo relacionamos con un laboratorio que decía que tenía leucocitosis con elevación de los glóbulos blancos. Y entonces hicimos un acopio de información y dijimos,
es probablemente esto. Pero como sabemos que hay variantes y variables, no nos podemos quedar con tan solo una hipótesis si lanzamos otras más. En medicina interna, a ustedes les pedían que hicieran muchos diagnósticos diferenciales, que son las otras hipótesis. En cirugía yo solo les pido 5. ¿Por qué 5? Porque sabemos que en las primeras 5 van a dar con el diagnóstico. Seguramente que sí. Somos un poquito más prácticos. 5 y nos vamos a trabajar alrededor de estas 5 diagnósticos diferenciales. Y estos 5 diagnósticos diferenciales nos van a llevar a dar en el diagnóstico. Y si erramos en el sentido de que ninguna de esas posibilidades es el diagnóstico, no importa. El método es tan bueno que nos permite decir, esta no es, todas las demás tampoco son, pero sí es esta. Y sale de último como un agregado, pero ya llegamos al diagnóstico. Y nos permite hacer una planificación, un planteamiento del mejor tratamiento a nuestro paciente, considerando sus ámbitos personales, sus ámbitos familiares, sus ámbitos sociales. Y esto es importantísimo para muchas enfermedades. Veamos entonces. Recordemos de segundo medicina o de primero medicina, que es la investigación, y es ese proceso o ese método para descubrir la verdad, es el método de la ciencia y consta de los siguientes pasos. Bueno, esto lo recordarán ustedes, se los enseñaron en primero medicina, que le hicieron el método científico, está formado por tales y tal. Va, aquí está. Recopilación de datos, primera situación que tenemos que tomar en cuenta. Segunda, clasificación y ordenación de datos. Generalización para lograr principios y teorías provisionales. Miren, doctores, con una buena entrevista amigable que tengamos con nuestro paciente, solo en la entrevista ya llenamos con los 3 primeros pasos. Con una buena plática y saber entendernos, que ellos nos entiendan y que ustedes procesen esa información, procesen todos esos datos que les dicen a ustedes y ustedes logran clasificar cuál es el dato que va antes, cuál es el que va de intermedio y cuál va de último. Es importante porque muchas enfermedades van a hacer secuencialmente, se van a ir manifestando y entonces ustedes van a ir determinando qué enfermedad es la que está produciendo el problema. Cuando ustedes ya tienen eso, ustedes van a hacer en su mente una síntesis que ni cuenta se van a dar cómo la hacen, pero en su mente sí la hace. Va a lograr sintetizar el asunto que su paciente tiene y por consecuencia va a elaborar una generalización del problema del paciente. Veamos cómo es esto. El paciente les va a decir, yo tengo dolor abdominal, tengo náuseas, tengo vómitos, tengo diarrea, me duele este lado, me duele este otro. Y ustedes van a decir, pero también les va a decir, tengo fiebre. Y fíjese que me duele también esta pierna, la pierna derecha. Y cuando la muevo me duele. Viene a la mente de ustedes y toma todos los datos y empieza a generalizar, a tomarlos y agruparlos, a sintetizarlos y saca la generalización. El problema, les dice a ustedes su mente, el problema está en el abdomen. Ojo, ahí ya lograron ustedes entrar al aro y ya ustedes preguntan y repreguntan en la entrevista cosas, problemas, síntomas, signos que se relacionan al sistema gastrointestinal. Entonces, ahí ustedes ya tienen un encaminamiento dónde seguir y dónde dirigir las preguntas y hacer que su paciente no se desvíe de esa entrevista. Es decir, el paciente les podrá decir, mire, es que también tengo dolor aquí en la nuca, es que también tengo dolor aquí en el cuello, y es que también tengo dolor rental. No, eso, ustedes no le den importancia, pero ustedes lo centran a él y lo dirigen hacia el punto principal. ¿Por qué? Porque la mente de ustedes hizo la priorización. Repito, la mente de ustedes hizo la priorización de cuál es el problema del paciente y lo centra y lo dirige ahí.
Finalmente vuelve la mente de ustedes a sacar una nueva generalización y dicen ustedes, el paciente tiene algo agudo dentro del abdomen. O la segunda situación, segunda generalización que ya hizo su paciente. Y entonces ahí se quedan ustedes, porque aquí complementa el método con ya cuestiones sumamente prácticas. El método complementa con los signos clínicos ya obtenidos por ustedes. Ya no les va a decir síntomas al paciente, sino ya cosas prácticas, palpables, que ustedes van a ir a sentir cuando ustedes palpan el abdomen, cuando ustedes escuchan los ruidos intestinales, abdominales, es decir, cuando ustedes observan cómo reacciona el abdomen, todos esos signos que entran por sus sentidos, ustedes los van a tomar y entonces ustedes van a sacar una generalización y se van a concretar a que el paciente tiene un abdomen agudo. Así, un abdomen agudo, y entonces ustedes se centran. Por consiguiente, mandan a hacer entonces, como consecuencia de esta generalización, de la primera etapa de la deducción que hicieron, mandan ustedes a hacer hematología, examen de orina, examen de heces, sus estudios de imágenes, de acuerdo a los conocimientos que ustedes tienen. Entonces, así es como se centra uno y dirige uno la investigación. Por supuesto, al obtener estos resultados, ustedes ya pueden darlos a conocer al paciente cuál es la situación. Entonces, ya con este preámbulo de lo que es el método, vamos a entrar en algunas cositas que quiero para que complementen por qué es tan importante conocer el método de Witt y por qué deberíamos nosotros de aprenderlo bien y esforzarnos por aprenderlo bien, doctores. ¿Por qué tenemos que aprenderlo? Porque miren, cuando uno ejerce en la medicina en lo privado, el método de Witt sigue siendo el mejor método. Pero por supuesto uno lo simplifica en ese trayecto. Ya no escribe tanto como escribía. Es decir, ustedes que ya tienen el formato que les mandé a través de Moodle saben que ahí hay como 6, 7 hojas que hay que llenar, etcétera, etcétera. Claro, por supuesto ese es el método completo, que es lo que estamos enseñando ahora. Pero cuando ustedes estén ya graduados, tal vez algunos haciendo especialidad y todo, van a ver que el método de Witt ustedes lo van a simplificar y se van a brincar muchos pasos. Se los van a brincar en la escritura, pero mentalmente no. Van a seguir aprendiendo y haciendo la secuencia. Lo único que la van a hacer mucho más rápido. Y de eso se trata. Ustedes van a ir, es como montar bicicleta. Cuando uno monta bicicleta al principio empieza a dar un pedalazo y después otro y despacito, ¿verdad? Y empieza uno y va uno equilibrándose y va uno de un ladito y se va uno para el otro lado, pero poco a poco va entrando. Conforme uno ya adquiere la habilidad de manejo de bicicleta, pues hasta puede correr, ¿no? Y hasta comprarse otra bicicleta y andar uno más veloz. Entonces, así es este método, uno ya va con mayor velocidad cada vez. Veamos los principios que tiene este método. Este método dice que el diseño es un diseño que estimula al estudiante y al médico a usar la lógica. Es decir, ese caminito por el que seguimos es la lógica, doctores. Entonces, por lo tanto, lo que se trata de enseñarles cómo hacer es una lógica que proviene de la aplicación del método científico, de hacer una deducción, de aprender que debemos deducir de lo que tenemos. También tenemos que en la hoja de listado de problemas, es la hoja inicial que ustedes ya conocen, es una hoja que se comporta como el índice de un libro. El índice de un libro nos dice cómo vienen los temas. Y entonces ustedes, siguiendo esa hojita, nos indica cómo está el interior del historial clínico de nuestro paciente. Como ya les expliqué, el método Witt tiene muy estrecha unión con la historia clínica. De tal manera que ustedes no solo van a registrar los datos, sino los van a registrar de acuerdo al método de Witt y por lo tanto va a quedar como un índice de datos que así se va a buscar. Y ese índice tiene un número y una fecha.
Y por consiguiente, al tener número y fecha, entonces ustedes pueden saber en el interior, buscando la fecha, precisamente caer a la parte del tema que ustedes requieren. El método permite la eficiente comunicación del médico con el grupo de personas que trabajan en el cuidado del enfermo de esta manera. Pero ¿quiénes trabajan en el cuidado de los pacientes, doctores? Realmente somos los médicos, entre médicos y estudiantes, pero al final pues son médicos externos, ¿verdad? Estudiantes, pero son médicos externos. Y el método de WIC nos permite comunicarnos entre ustedes y los médicos jefes, y entonces nos entendemos. Y por lo tanto, para ese comprender entre estos grupos de personas, incluyendo a las enfermeras, tenemos la terminología médica. No se vale, y óiganlo bien de una vez, no se vale que en el expediente clínico y en las historias no utilicen ustedes terminología médica. Al contrario, ustedes tienen que usar la terminología médica. Ustedes tienen que usar esta terminología médica. Pero me he encontrado con una sorpresa, que en los primeros años de medicina, no sé por qué ni quién les dijo, que el motivo de consulta en la historia clínica se escribe con las palabras del paciente. Error. Error, doctores, porque ustedes no están escribiendo para la gente común. Ustedes están escribiendo, llevando el método de WIC para otros médicos. Por lo tanto, se escribe con terminología médica. Otra cosa es lo que el paciente les dice y que ustedes tienen que traducir a la terminología médica. Eso es diferente. Ustedes van a escribir bajo terminología médica. Ustedes podrán ponerse a preguntarle cosas al paciente de por qué está llegando él ahí, pero digamos con palabras y términos que él entienda, pero ustedes lo tendrán que traducir. Ustedes lo tendrán que traducir a el método de WIC y por lo tanto a terminología médica. Y así quedará registrado. No debe registrarse con palabras comunes. ¿El uso correcto del sistema favorece la educación continua? Sí, doctores, es muy bonito ver uno que alguien está escribiendo el método de WIC y dice, el día de mañana efectuaremos tales estudios para comprobar o rechazar la hipótesis que pueda tratarse de esta otra enfermedad. Oh, doctores. No estuvo el médico titular presente, pero está el ayudante, están los externos y ellos leen eso. Oh, qué bien. Al día siguiente recibimos el informe y confirma que no era la enfermedad primaria que habíamos pensado, sino que es ahora este nuevo problema. Ya hubo comunicación entre el médico que no pudo estar ese día con el personal. Y por lo tanto, entonces, o a veces en los turnos, ¿verdad? Este paciente está malito, lo están tratando como tal, pero yo veo ahora tales manifestaciones. Entonces se escriben y entonces el otro médico ya interpreta lo que le pasó una tarde anterior, una noche anterior al paciente y ya entonces ayuda al diagnóstico. Se entendieron ambos médicos, ambos se colaboraron. Posible uno era de medicina, otro era de cirugía, uno era de pediatría, otro era de cirugía, otro era de rayos X y los recibió el de cirugía. Y entonces así se complementan las ayudas de las especialidades. Por eso es que así se debe escribir. ¿Hay alguien ahí con el micrófono? Tenga por favor de apagarlo. Entonces, el sistema de la lógica contribuye a preparar al estudiante al médico para la era de la computadora, porque realmente aquí ustedes ya saben cuáles son los síntomas, los signos y el expediente clínico que ustedes en un futuro ya van a ver. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos software que emplean para esto en algunos hospitales privados. Ya no se escribe, doctores. Ya no escribe uno nada.
o lo escribe en una computadora o en una tablet, escribe uno todo lo que está teniendo su paciente y esta automáticamente lo envía al servidor y el servidor es el que guarda. Ustedes ya no manejan papel, contribuyen hasta para el medio ambiente. De tal manera que entonces ustedes van a poner órdenes médicas, pasan a la página del software que implica las órdenes médicas, ustedes incluyen ahí todas las órdenes médicas y esto llega directamente al servidor de las enfermeras y ella cumple las órdenes que debe cumplir como enfermera. Y si ustedes ordenan un estudio de imagen o un estudio de laboratorio, esto les llega respectivamente a cada uno de los distintos unidades y entonces ellos ejecutan de una vez qué estudios que van a hacer. Entonces llega el de laboratorio, llega a extraer las sangres, llega el de rayos X, ultrasonido, llega a llevarse al paciente o a efectuarle directamente en la cama el estudio que se requiere. Entonces, ahí está dado, doctores. Ustedes están dando una orden médica y se ejecuta en base a esa situación. Eso ya es el avance que tiene el método. El método se mete muy bien en la computadora. Hay muy buenos ahorita software, comercialmente hablando, los venden ya, pero siguiendo los lineamientos del método WID para ajustarse a los hospitales. Lamentablemente los hospitales nacionales aún no han llegado al punto de tener todo ese desarrollo, pero ya hay indicios, doctores. Tengo entendido que los hospitales ya llevan varios años digitalizando toda la información que tienen en el registro médico de todos los hospitales, se está digitalizando ya para meterla pues a los archivos digitales y tenerlos disponibles para que todos puedan investigar ahí algunos casos, como hacer investigaciones médicas puras, de donde se pretende, digamos, obtener más información médica. Nosotros siempre hemos insistido como universidad que los hospitales que se escogen para la práctica de los estudiantes deben de aplicar el método de WID, porque así les damos una calidad de ser científica la atención a los pacientes. El registro de datos se vuelve científico también a la hora de escoger el método de WID. Por lo tanto, en todos los hospitales que ahorita tenemos de práctica, se ejecuta este lineamiento, que es el registro bajo el método de WID. Si en alguno de los hospitales no lo estuvieran haciendo, se están saliendo del convenio que estamos estipulados. A la hora de la visita médica, dice otro principio, el médico al revisar los problemas que tiene el paciente con los estudiantes de medicina, tiene la oportunidad de evaluar aptitud de ellos. Aquí está una cosa educativa que a nosotros nos impresiona muchísimo, autores. Notamos la diferencia, lo hemos investigado muchas veces, notamos la diferencia de nuestros estudiantes cuando llegan a nuestros hospitales y les toca pasar visita con alguien que lleva el método de WID muy adecuadamente, como el estudiante cuando llega en pañales de todo, no sabe nada, no actúa, le da miedo, está como pollito comprado, no actúa. Bueno, esa es la adaptación natural, pero cuando ya pasan los días y está él continuamente utilizando el método, se ve cómo cambia la actitud y aptitudes del paciente, del estudiante. Se vuelve un estudiante que colabora, se vuelve un estudiante que sugiere, se vuelve un estudiante que investiga, un estudiante participativo, que participa en las operaciones, en las soluciones de los problemas, de las complicaciones que tiene su paciente. O sea que vemos aptitudes médicas completas. Y por eso es que siempre seguimos teniendo este tipo de método que le permite al estudiante ya en una forma personal hacer una búsqueda del área o la disciplina de la medicina que más le gusta. Es decir, yo estoy plenamente convencido que muchos de ustedes, de los que están ahorita conmigo en cirugía, no van a ser cirujanos. Lo estoy plenamente. Pero esto que van a hacer de básico de cirugía les va a servir precisamente para desengañarse, digámoslo así, coloquialmente,
para desengañarse que no les gusta la cirugía, pero les gusta otra área. Entonces ustedes van a conocer otra área y ahí probablemente van a ser especialistas en esas áreas. O van a ser médicos que van a ejercer la medicina general porque les gusta de todo un poco y les gusta ayudar a la gente en todas las áreas. O sea, ahí, para todos hay campo. Vamos a entrar de lleno a estos componentes del método. Estos 7 que están aquí son los componentes del método de Witt que vamos a desarrollar ahorita y que se van desarrollando de una forma secuencial conjuntamente cuando se está elaborando la historia clínica, autores. Por lo tanto, esto va a ser muy importante porque ustedes se van a regir bajo el formato que les mandé yo, que es el mismo formato que utiliza medicina interna, solo que con unas ligeras variables, pero que nosotros hemos modificado y hemos puesto para que ustedes puedan presentarle a los tutores o coordinadores de los distintos hospitales. Por eso me interesaba mucho que estuvieran todos los estudiantes de los distintos hospitales escuchando esta clase, porque esto es lo que les va a servir para que ustedes puedan presentarle a ellos las historias clínicas con el método de Witt, porque la historia clínica pura solamente va a darles un registro de datos pobre, pero si ustedes lo combinan con el método de Witt, entonces no solo se va a fortalecer, sino va a ser un método que les va a ayudar a ustedes a diagnosticar a los pacientes y hacerles el tratamiento. Entonces, estos componentes son importantísimos que los memoricen. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de veces vamos a emplear desde el paso 1 o componente 1 al componente 5. El componente 6 y componente 7 ya lo dejamos a discreción de los hospitales porque es una combinación muy especializada. Pero vamos a ver de qué se trata. Los datos básicos comprenden la historia clínica del enfermo, que es la base para hacer el diagnóstico. Obvio, ahí tenemos que hacer una buena historia. Aquí, como les dije, nos chocamos con muchos estudiantes que no saben cómo hacer la historia clínica. Pues no se compliquen, doctores. Una buena historia es la narración de la evolución de la enfermedad. Es decir, cuando digo yo una buena historia es una narración secuencial, quiere decir que él empieza con un hecho que desencadenó el primer síntoma y de ahí empieza una secuencia histórica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lleva días o hasta horas en algunos pacientes la forma en que se va presentando la enfermedad y sus síntomas, y esos son los que uno va interrogando, va dirigiendo al paciente para que le vaya diciendo a uno cómo se presentó. Entonces, ¿cómo lo hace uno? Lo hace simplemente diciéndole, bueno, doñita, partamos pues de ¿qué le pasó? Pues mire que me empezó el dolor de estómago hace 3 días. Ah, ¿y cómo empezó? Ah, pues fíjese que me comí un pollito y me dio dolor, me dio mucho dolor. Y me empezó en todo el abdomen y después se me fue pasando para ir. ¿Cuántas horas después? Pues a las 6 horas se me pasó al lado derecho, doctor, y no se me ha quitado de ahí lo tengo y ahora me duele hasta la pierna. ¿Y cómo es el dolor? Y empiezan ustedes a pedir ya características clínicas de cómo es el dolor. Y yo me recuerdo que ustedes ya deben de saber aquel neumotécnico que se llama Alicia para describir el dolor. Entonces ustedes empiezan a utilizar el neumotécnico para ajustar los detalles de ese proceso doloroso. Y entonces van hablando y van descubriendo el proceso de la enfermedad y la secuencia de que se van presentando esos síntomas. Entonces ustedes elaboran en base a eso una buena historia. Por eso yo no admito una historia clínica que diga, paciente que vino por un trauma abdominal. No dijo nada, doctores. Esa historia no existe. Solo está diciendo el motivo de consulta, que lo volvió a repetir otra vez. Eso es todo. De ahí no está diciendo nada. Una buena historia le debe decir a uno, paciente que se conducía en un vehículo tipo sedán de bajo peso y estaba situado en el lado derecho de adelante, acompañando al conductor, y de repente
colisionaron accidentalmente con un camión y al momento del impacto el paciente no llevaba colocado su cincho de seguridad y recibió el impacto del vehículo en la puerta derecha. Ahí van ya describiendo ustedes como debe ser una historia complemento, donde después digan ustedes, mire, fue rescatado por el servicio de bomberos, de rescatistas de los bomberos, fue conducido a través de una camilla y traído al Hospital Regional de Occidente o al Hospital de Coatepeque, bueno, así, ¿verdad? Entonces, ustedes están dando una descripción correcta de qué situación vivió el paciente, y en ese caso el médico, y ustedes como futuros médicos que van a atender a estos pacientes, se forman una idea de lo que pasó con el paciente y ustedes pueden en ese momento encaminar el diagnóstico que van a hacer. Bueno, el paciente recibió el golpe del lado derecho, entonces, ¿de qué órgano está del lado derecho? Pues el hígado. Y entonces ya empiezan ustedes ya con lo de trauma que ya viene la próxima unidad para que lo aprendan. Entonces ya les sirvió a ustedes de enseñanza y aprendizaje eso. Todo entonces la fase activa de la entrevista se empieza a través del motivo de consulta y la historia de la enfermedad. Eso es importante, poner siempre cuál es el síntoma más importante, ese se va a convertir en el motivo de consulta. Y como es un punto de partida, tiene que tener una fecha de partida. Entonces, es decir, ustedes tienen que saber que tiene 3 días de evolución, pues 3 días de evolución. Ustedes ya saben. Pero siempre tiene que ir acompañado de una fecha. Veamos la otra parte. El otro componente es que en ese momento nosotros deducimos, hacemos una pequeña deducción con la historia clínica que el paciente nos da e identificamos prioritariamente cuál es el problema que tiene nuestro paciente. Como sabemos que el método DEWI es un método para solucionar problemas, entonces tenemos que tener la base teórica de qué es un problema. Un problema es el trastorno o anormalidad que altera la salud de nuestro paciente y que requiere que lo examinemos, le hagamos evaluación completa y que determinemos un plan de acción. Se tienen que llenar estas componentes para que sepamos que es un problema, que altera la salud, que requiere un examen y un plan de acción. Fíjense que está diciendo acción, no está diciendo de diagnóstico. Porque acción es para llegar al diagnóstico, pero también para solucionarlo. Ejemplo, tenemos un paciente que nos llega con dolor abdominal y en lo que el paciente le hacemos diagnóstico, nosotros le ponemos una solución Harman para que se empiece a hidratar. Ojo, ahí estamos dando una evaluación, estamos encaminándonos a hacer una evaluación diagnóstica, pero también estamos dando terapia en un plan de acción directamente rápido al paciente. Estamos empleando los dos caminos simultáneamente. Entonces, ese es un problema que nosotros tenemos que manejar. Como generalmente el problema es un motivo de consulta, ahí mismo partimos para dar muchos detalles. Dentro de estos motivos de consulta, obviamente pueden haber muchos que sean síntomas físicos, signos físicos, resultados o datos de laboratorio o resultados de imágenes, de rayos X, ultrasonido, etc. Cuando obtenemos eso, pasa en nuestra mente un mecanismo de deducción que quita síntomas, elimina síntomas que no son importantes, ni signos que son importantes, sino signos que son básicamente los que dominan la situación, y a ese proceso le llamamos destilación. El proceso de destilación es eliminar basura, quitar cosas de información que no nos orientan a nada y que solo nos distraen. Veamos un ejemplo. El paciente viene con dolor abdominal, ya lo dijimos, viene con dolor
Pero el paciente nos dice, fíjese que también me pica la cabeza, pero fíjese que también me pican los dedos de los pies. Eso no se relaciona nada, doctores. Entonces ustedes cuando hacen la evaluación revisaron y vieron que eso no es prioritario, ustedes lo dejan por un lado. A ese proceso de hacer un diagnóstico de qué eran esas cosas que le estaban picando en los pies y en la cabeza, ustedes obviamente no le prestan atención. Ustedes hacen ese proceso que se llama destilación. Quitaron todas esas cosas y ustedes se concretan al abdomen, porque ahí están los signos y síntomas mayores que centran la enfermedad del paciente. Ahí, la mente de ustedes va a lanzar la primera deducción mental, y es lo que llamamos hipótesis. Y esto va a ser, la primera hipótesis va a hacer lo que la mente de ustedes logró deducir de todo el cuadro clínico que su paciente les mostró. Basados en la historia, basados, digámoslo así, en el examen clínico y en la demás información, si es un paciente que ya llevaba rayos X o si es un paciente que llevaba exámenes de laboratorio, pues toda esa información es tomada en ese momento y ustedes hacen su primera hipótesis. Es la primera hipótesis empírica. Y entonces ustedes lanzan ahí y escriben ustedes lo primero que les viene a la mente y se escribe ahí. Estos pueden ser diagnósticos, pueden ser conjeturas, pueden ser conceptos, hasta corazonadas que tienen ustedes al respecto de su paciente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si el paciente vino con ustedes y dice usted, a mí me parece que ese paciente pudiera tener apendicitis aguda. Bueno, ahí está, diagnóstico, apendicitis aguda. Pero conjeturas, a mí me parece que este paciente también pudiera tener, digamos así, que nos está mintiendo, pues nos está mintiendo con ese dolor, solo quiere quedarse aquí dentro del hospital. Están conjeturando ustedes, están tomando una deducción basada en que le ven actitudes al paciente un poco extrañas, pero también es valedero. Corazonadas, a mí me impresiona como que este paciente pudiera tener algo oculto ahí, pero no sé exactamente qué puede hacer, tal vez una amebiasis, digo yo. Corazonadas, es decir, no hay un fundamento científico porque ustedes no la tienen. Es decir, el examen de ese les salió normal, pero ustedes todavía persisten y siguen sobre la misma situación. Son hipótesis, todas pueden ser tomadas en cuenta. Pero nosotros los médicos seguimos bajo una influencia directa de evidencias. Repito, seguimos bajo una influencia de evidencias. Entonces, eso nos dirige a la búsqueda de síndromes, enfermedades, grupos de enfermedades, procesos patológicos, vasculares, inmunológicos o conceptos anatómicos que nos dirigen ahí. Entonces nosotros sabemos que buscamos evidencia. Y eso es importante, doctores, es importantísimo. Solo bajo evidencias vamos a trabajar en cirugía. No podemos trabajar bajo sentimientos. No trabajamos así. Cuando ya tenemos toda esa información, llegamos a un punto en que nos centramos. O como dicen los buenos patojos, ¿ya aterrizamos, doctor? ¿O no aterrizamos, doctor? Sí, aquí se aterriza. En el método científico se aterriza. Y se aterriza porque en cirugía es más palpable. Se aterriza. Ustedes dicen, este paciente tiene dolor abdominal de 2 días, tiene náuseas, vómitos, tiene el signo de Bloomberg positivo, Robson positivo, tiene rebote. Esto pues es una apendicitis, el ultrasonido dice que está engrosada el apéndice y tiene leucocitosis. Bueno, entonces yo sí creo que es apendicitis aguda. Y esto entra en una conclusión de diagnóstico que lo incluimos dentro del historial, dentro del método de Witt,
bajo un aspecto de revisar otro tipo de enfermedades y para llegar a una conclusión y a una acción. ¿Por qué? Porque concluimos y exponemos al paciente nuestra opinión y después le decimos, mire, usted necesita operarse. Bajo esos lineamientos llevamos al paciente a cirugía. Entonces, este tipo de deducción que acabo de platicarles es la tercera parte donde argumentamos y hacemos un listado de los problemas. Partimos de los datos base, como ya dije, de la historia del examen clínico. De nuestros conocimientos médicos, donde lanzamos nuestra primera hipótesis. Y la lógica nos dice, nos lleva a que el paciente, si tiene dolor abdominal, sea el sistema gastrointestinal el que esté enfermo, pero puede ser el sistema genitourinario, que esté en mucha relación ahí. Luego se identifica y enumera cada uno de esos problemas y se tiene que escribir un diagnóstico diferencial y un plan de acción para cada uno de ellos. Estos son cuando, por ejemplo, tenemos nosotros, el paciente tiene un dolor en el abdomen, decimos nosotros puede ser apendicitis aguda, pero también un dolor en ese lugar nos lo puede dar una infección urinaria, otra hipótesis. Puede ser un cálculo en el riñón, otra hipótesis. Puede ser un quiste del ovario o una torsión testicular si es un varón. Puede ser también una vesícula que esté inflamada, una úlcera abdominal, una colitis, etc. Empezamos a lanzar diagnósticos diferenciales y cada uno de ellos se convierte en una hipótesis que no ha sido comprobada, confirmada o rechazada. ¿Qué lo va a confirmar o rechazar? Los estudios diagnósticos a los cuales nos vamos a dirigir. Entonces, no voy a entrar en mucho detalle, los problemas resueltos son aquellos que son solo antecedentes médicos quirúrgicos importantes, pero que no son activos. Voy a pasar esto porque ustedes no necesitan esto, ya lo pasaron ustedes bastante con medicina. Y entonces, este problema, ustedes, después de que tienen la historia clínica y que obtienen una serie de información, y ustedes han hecho digamos, una primera impresión para dirigir su interrogatorio, termina la historia clínica con un listado de, digamos, de hallazgos. Es decir, ustedes tienen la historia clínica como tal, donde escriben ustedes todo lo de la historia, todos los hallazgos del examen clínico, y aquí nos empezamos a diferenciar un poquito de los de medicina interna. En medicina interna escriben todo. En cirugía, si ustedes examinaron el sistema cardiovascular y lo encontraron normal, nosotros ponemos normal. Ya no ponemos ni escribimos un sistema cardiovascular. Eso no quiere decir ni justifica que no lo examinen, doctores. Tienen que examinarlo. Y continúan ustedes, doctores, continúan examinando todo el cuerpo, desde la cabeza hasta las uñas de los pies. Pero lo que van a escribir va a ser solo los datos positivos o patológicos. Lo que es normal no se escribe, porque es perder tiempo. Entonces ustedes finalizan su examen, su registro de los hallazgos positivos o patológicos y elaboran un listado de todos esos hallazgos patológicos. Entonces ustedes dicen, mi paciente tenía dolor en la fosa ilíaca derecha, tenía el signo de Bloomberg positivo, tenía el signo de Ramsay positivo. Y así va, signo de Ramsay, signo de Bloomberg, y va en toda la lista de todo. A esa lista se le llama listado inicial de problemas y lo simplificamos con LIP, listado inicial de problemas. Pasamos entonces pasamos este listado
y hacemos un breve análisis, escribiendo en el análisis qué es el problema que nosotros pensamos más importante. Ahí unimos signos y síntomas que tiene nuestro paciente. Si ustedes saben que náusea y vómito se relaciona con Bloomberg y Robson, ustedes dicen, esto es del sistema gastrointestinal. Pero si ustedes tienen un paciente que tiene petequias y que tiene además de eso inflamación en los ganglios, ustedes dicen, no, estos signos no van, estos no concuerdan, estos tienen que ser manejados como otro distinto problema. Entonces, en otras palabras, pasamos a ver, después del listado inicial de problemas, a hacer agrupaciones de síntomas y signos de posibles problemas que tiene nuestro paciente. Y cuando ya hemos hecho esa situación en el análisis, acudimos al libro de texto. El libro de texto nos dice específicamente en la apendicitis aguda se presentan estos y estos síntomas y les describe todo. Entonces ustedes dicen, de acuerdo a mi libro de texto, en la página tal, el párrafo 4, yo pienso que entonces mi paciente tiene un problema de gastrointestinal con posibilidad que sea apendicitis aguda. Ya hicieron ustedes el primer análisis y eso es muy importante para poder llegar a esta parte que ven ustedes en pantalla que dice desarrollo del problema. Porque en el problema ponemos paciente con dolor abdominal, Robson y signos de irritación peritoneal. Datos subjetivos, todo lo que nos dice el paciente. Datos objetivos, todo lo que encontramos nosotros como médicos al examen clínico, es decir, todo lo que encontramos de signos clínicos. Y luego pasamos nosotros a hacer un análisis de esto, nada más de esto. Si el paciente tenía ganglios y tenía petequias, nada que ver, aquí no se coloca. Se coloca solo esto. Para las petequias y los ganglios es otro problema diferente que hay que desarrollar por sí mismo. Este es un problema nada más para lo que encontramos dentro del abdomen. Entonces decimos, mi primer posibilidad es una apendicitis aguda. Y como aquí dice, confronta usted con el libro de texto. Ustedes aquí están de una vez confrontando sus hallazgos con lo que dice el libro texto. Entonces ustedes dicen, bueno, ya vimos que en la página tal del párrafo 4, los signos son iguales a los que tiene mi paciente, por lo tanto concluyo que mi paciente tiene apendicitis aguda. Y ustedes dicen, voy a abordar entonces que para hacer el diagnóstico mandaré a hacer un ultrasonido a mi paciente del apéndice. Pero como ustedes ya, en aquellos pacientes que les llegó a ustedes, que ya tiene información de que el apéndice estaba engrosado, pues ya saben ustedes que tiene apendicitis aguda. No hay mayor cosa que de hacer. Ya va previamente diagnosticado. Entonces ustedes dicen, de acuerdo a esto, recibí información de ultrasonido que concluye que el apéndice está engrosado, por lo tanto mi paciente tiene apendicitis aguda. ¿Qué plan terapéutico? De acuerdo a mi libro, se dice que el apéndice debe de ser operada, no hay tratamiento médico. Por lo tanto, se tendrá que hacer cirugía, una apendicectomía, que si estamos en los Estados Unidos va a ser videolaparoscópica y si está en Guatemala todavía será manualmente abierta. Bueno, por decirles así. Y luego ustedes dicen, y vamos a instruir a mi paciente, voy a instruir a mi paciente para que acepte su operación y el siguiente paso sería pedirle un consentimiento informado para hacerle la operación. Oh, ahí estamos, ya incluyendo la ética. Y les voy a explicar, y ustedes van y conversan con el paciente. Si es un menor de edad, con los padres del paciente, conversan, obtienen le dan la información, obtienen la firma, los testigos, que siempre hay testigos, siempre hay en todos lados, y entonces
obtienen la firma y ya en ese momento procesan ustedes, llevan al paciente a sala de operaciones para que se le haga la apendicectomía. En el plan terapéutico ustedes establecen un tratamiento previo, no es de mero. Ya dije que la apendicectomía es quirúrgico. Ustedes establecen un tratamiento previo que será la preparación preoperatoria, se le llama nada más, donde van soluciones, donde van antibióticos, donde van analgésicos, etcétera, etcétera, con dosis, con frecuencias, con todo lo que ustedes quieran, pero ustedes saben que si es quirúrgico el tratamiento, es quirúrgico, nada más, no, lo demás es complementario. Y educativo para el paciente, porque ustedes, además de que le pidieron el consentimiento informado, lo instruyen, le enseñan a él y a la familia de que debe de operarse, porque si no va a explotar ese apéndice y entonces va a tener ahí problemas de una sobreinfección de intraabdominal. Entonces, es para ponerles un ejemplo de cómo sería el manejo así de sencillo. Establecen ustedes el plan de diagnóstico, como ya habíamos dicho, haciéndole el ultrasonido y todo, un plan terapéutico como el que ya les había explicado yo. Por supuesto, lo ponen en nada por la vía oral, le ponen soluciones, etcétera, etcétera, todos sus controles deseables. Si es alguien que sospechan ustedes que es diabético, le tienen que sacar glicemia, y ahí van trabajando ustedes el problema del paciente, lo tienen que medicar con insulina, si fuera el caso. Bueno, todo va complementándose. Bien. Entre la anterior, que es el desarrollo del problema, es decir, la palabra desarrollo quiere decir que ustedes, es la forma lógica que ustedes cómo van a planificar todos esos hallazgos que ustedes tienen, partiendo de la base de los datos que el paciente les está mandando, les está dando, y cómo ustedes dedujeron y hacia qué camino van a tomar. Eso es el desarrollo del problema. Entre el desarrollo del problema y la nota de evolución hay una nota intermedia que debería ser el registro del acto operatorio. En otras palabras, lo que le llaman nota operatoria, donde se pone cómo ingresó el paciente a sala de operaciones, cómo se ingresó, cómo salió, qué hallazgos le encontraron, con todos los detalles, pero esto es responsabilidad total del primer cirujano, del mero jefe cirujano, el que operó al paciente. Que ustedes como ayudantes lo pueden hacer, sí, media vez ellos se los dicten a ustedes y ellos firmen, haciendo responsables ellos de todo lo que están escribiendo. Ustedes no pueden asumir una responsabilidad tan grande como es hacer una nota operatoria. Así que se los digo para que no lo hagan. En los distintos hospitales hay que protegerlos, hay que cubrirlos. Ustedes no podrán escribirla, sí, pero debe ser firmada por el residente que operó, por el médico jefe que operó, por el médico de turno que operó. Ustedes no. Y si no ha sido operado porque aún no se ha podido resolver el problema o no se ha llegado al diagnóstico y que esté en previo estudio y que eso lleve más de un día, pues entonces las notas de evolución tienen su lugar. ¿Qué se pone en las notas de evolución? Bueno, se pone el nombre, primero el nombre del problema que el paciente tiene. Y se pone qué número de problema es. ¿Es el problema 1? Porque yo les he venido hablando del problema 2, que es ganglios y petequias. Ese sería el problema número 2, que habría que investigar de qué se trata. De repente no es nada, eran piquetes de pulga. Y no habían petequias ni ganglios, sino era grasa. Entonces, todo eso hay que dilucidarlo en un estudio que se tendrá que hacer para comprobarlo. Pero mientras tanto, ustedes titulan a este como el problema número 1, dolor abdominal. Si el paciente ya fue operado, el problema cambia al nombre de la operación que se le efectuó al paciente.
Repito, el nombre inicial cambia después de que el paciente fue operado, al nombre de la operación que se le hizo al paciente. Así que es importante que ustedes pongan inicialmente dolor abdominal, pero después ustedes ya fue operado el paciente, van a decir, problema número 1, apendicectomía. ¿Por qué? Porque ya fue operado el paciente. Ustedes van a poner entonces en datos subjetivos todo lo que les refiera al respecto de su operación el paciente. No de lo que tuvo antes, sino de ese momento. Datos objetivos, todo lo que ustedes encuentran. Una herida limpia, una herida que supura, una herida que no se puede tocar porque duele mucho. Ustedes ahí escriben todo esto. Realizan un análisis breve de cómo es esa evolución y para esto utilizan datos muy sencillos de lo que dice el libro, 1, y 2, de lo que en la visita médica dijo el jefe o que dijo el residente. Si ahí dicen, este paciente va bien, no hay problema, pronto le vamos a dar salir. Ese es el análisis. Ahí escriben ustedes. El jefe de servicio hoy pasó visita y indicó que el paciente tiene buena evolución. Que la evolución es satisfactoria o la evolución es normal. Y entonces en el plan, ¿cuál será? Continuar con el tratamiento. Tal vez no diagnóstico porque ya lo hicieron, ya hasta lo resolvieron. Ya resolvieron el problema. Pero el tratamiento, ustedes dirán, vamos a continuar con los antibióticos por unas 6 horas más y les vamos a dar egreso. ¿Y cuál es la educación que le van a dar al paciente? Que se tiene que cuidar la herida para que no se le infecte, etcétera. Ya, cuidados. Enseñarle a él y a la familia. Enseñar es una de las metas de los médicos también, doctores. Esta hoja de flujos y gráficas es cuando tenemos tanta información que ya no la podemos registrar bajo letras, bajo números, sino tenemos que hacer un diagrama de flujo y gráfica para poderlo representar y así podamos saber cómo va. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, aquellos pacientes que se les hacen muchos controles de glicemia, los diabéticos, y que a veces tienen 3 a 4 controles diarios. Entonces, si escribimos números, vamos a tener problemas de estar escribiendo números y va a ser muy engorroso verlos. En cambio, si vieran ustedes una gráfica, ustedes dicen el día de hoy tuvimos una curva de glicemia un poco rara, o se mantuvo muy alta, o estuvo bien baja, o tuvimos hipoglicemia. Bueno, ustedes se dan cuenta bien, siendo una gráfica de flujo. Pero también, por ejemplo, hay valores de hematología, hay valores continuos que se van viendo de hematología, valores también, por ejemplo, de oxigenación, etcétera. Y son parámetros activos, dinámicos, que se registran muchos por hora. En realidad así es, muchos por hora, y que se utiliza entonces este sistema para cuidados intensivos. Entonces voy a ponerles, y la auditoría es cuando, por ejemplo, hay 2 tipos de auditoría. La auditoría de primera fase se le llama cuando se ven aspectos de ordenamiento de la misma papeleta clínica. Y esto es muy importante, doctores. Cuando evaluamos a un estudiante de medicina con un expediente en físico, vemos que tenga orden. Y ese orden se los voy a enseñar cómo va, porque esto es universal también. Pero también hay una fase de la auditoría que es la profesional. ¿Fue bien tratado el paciente? Es decir, ¿se tomaron las decisiones médicas correctas? ¿Se tomó a tiempo? ¿Se hizo la operación correcta que se tenía que hacer? ¿Fueron buenos los resultados? Etcétera. ¿Fue técnica operatoria adecuada a utilizar? Esas son las preguntas que uno lanza en esta fase profesional y se evalúa entonces la calidad de servicios, lo cual en medicina en Guatemala no se lleva a cabo porque se acarrea uno todos los colegas como enemigos, ¿verdad? Uno descubre
errores médicos así. Es la verdad. Sin embargo, por ejemplo, en los Estados Unidos, esta fase incluso la ejecuta una unidad externa al hospital y toma papeletas al azar y empieza a investigar. Y entonces es como evalúan y acreditan a ciertos centros hospitalarios en base a que tengan una fase profesional muy de alto nivel. Veamos un ejemplo claro, entonces, del método de Witt y de la lista digamos así, del expediente clínico que van entrelazados. Esta es la hoja índice. Repito, la hoja índice es como el índice de un libro que les dice a ustedes los distintos capítulos de que se compone el expediente, y entonces los historiales médicos deben de comprender este cuadro con estas columnas, y donde van estas columnas con estos encabezados, donde se mide, digamos, cómo va la evolución, y cada uno de estos encabezados tiene un reflejo en el interior, basado en este número y basado en la fecha, tanto de inicio como la de continuidad. Entonces, se titula con el número 1, cuando les llegó el paciente a ustedes en esta fecha, y el paciente, ustedes dijeron, mi paciente, entonces en la lista de problemas, ya les dije LIP, ustedes encontraron que el paciente les llegó por dolor abdominal ese día, por eso está registrado con la misma fecha todos, con ictericia, con el signo de Murphy positivo y con vómitos. Todos estos síntomas y signos fueron los hallazgos positivos o patológicos que encontramos al tener a nuestro paciente. Y que él empezó el 2, pero a nosotros nos llegó este paciente el 3. Por eso aquí dice, fecha de activo es cuando el problema fue reconocido o formulado, pero por el médico. ¿Estamos? Por nosotros, los médicos. La fecha de inicio cuando el problema se hizo evidente con el paciente. Entonces, hacemos esa parte que les decía yo de destilamiento o agrupación de síntomas y signos bajo el concepto de juntarlos para un sistema o un órgano, o síntomas y signos que le pertenecen a un sistema, por ejemplo, gastrointestinal, o a un órgano. Y nos dimos cuenta que todos estos síntomas le pertenecían o progresaron al número 2. ¿Cuál es el problema 2? Colecistitis aguda, que fue identificada hasta un día después de que vino a nosotros. Vean, el día 4. Si nosotros buscamos en el interior de nuestro expediente clínico, con fecha 2 encontramos que está al inicio, pero con fecha 4 encontramos que está en las hojas de evolución. Encontramos en las hojas de evolución con fecha 4 que en ese momento identificó en la evolución que el paciente había tenido o se encontraron hallazgos de colecistitis aguda, porque entonces recibimos información de un ultrasonido, recibimos información de laboratorio o de imágenes en general, y que nos dedujimos entonces en ese momento que el cuadro que tenía nuestro paciente ya se concretó a colecistitis aguda. Pero esto no se queda quieto. Ningún problema en medicina es quieto, doctores. Todos son progresivos. Todos tienen avances en diagnósticos o avances en tratamiento. Por lo tanto, avanzó hacia el problema número 3. ¿Cuál es el problema 3? Que ese mismo día, como tuvimos el diagnóstico y era agudo, con la misma fecha, se le efectuó colecistectomía. ¿Por qué? Porque el paciente estaba con una colecistitis aguda. En ese momento fue. ¿Qué significa una flecha trazada en esta columna de resolución? Significa que está en pleno proceso de curación. Y por lo tanto, entonces,
está activo. Es un problema que está activo, aún no ha concluido. Vamos a suponer que la colecistectomía se la hicieron abierta y por lo tanto estuvo el paciente 5 días después, se fue a su casa. Entonces, en la columna de fecha de resuelto debe de aparecer la fecha en que egresó el paciente. Así, cuando él regrese a la consulta externa, ustedes solo de ver esta primera hoja, ustedes saben que el paciente vino por dolor abdominal, ictericia, signo de Murphy, vómitos, que se le diagnosticó colecistitis aguda un día después y que ese mismo día se le resolvió el problema con una colecistectomía. ¿Se dan cuenta de que esto les dio toda la información? Y que ustedes, gracias al método de Witt, fueron llevando cada paso bajo el método de investigación científico y que ustedes lo fueron registrando en el expediente y que fue quedando completamente unido a el método, el expediente, y por consiguiente hizo totalmente posible que aquí se pueda hacer una segunda investigación o una tercera investigación. Entonces, es importante que vean este cuadro, lo analicen, vuelvan ustedes a ver esta clase, porque esta clase se está grabando, así que no hay problema para que ustedes vuelvan a analizarlo, porque este modelo es el modelo claro, sencillo, básico, que les va a servir para todo el manejo de sus pacientes. Esto que va aquí en este momento es cómo debe, el orden general que debe llevar un expediente clínico activo dentro de los hospitales. La hoja de listado de problemas debe de encabezar todo expediente. Él le debe continuar con una hoja de control de signos vitales de enfermería, no de los estudiantes de medicina ni de los médicos. Tercero, una hoja blanca que es la historia clínica y el examen físico. Una hoja celeste que es la de evolución. Empezando por la última evolución y retrocediendo hacia la primera evolución. Repito, de la última evolución, que debe ser la que debe aparecer encima, hacia atrás van las primeras evoluciones. Igualmente con órdenes médicas, que es una hoja de color rosado, que va a la última hoja de órdenes médicas y hacia atrás hasta la primera. Las notas de enfermería, que son de color amarillo o a veces son verdecitas también. Una hoja que le llaman control de unidosis y de informes de laboratorio, rayos X, imágenes en sí, que esta es una hoja fabricada por auditoría para tener el control de los fármacos que se aplican y sus dosis, porque si no, no queda registrado y se roban muchas medicinas. Pero ahí generalmente utilizan ambas hojas. En esa hoja quedan registrados todo. Y atrasito, o a veces viene en la misma hoja, un espacio para poder colocar ustedes todos los informes de laboratorio y de imágenes por encima. Empezando por la primera imagen, con su digamos, el primer informe de la primera imagen, hasta poner de último, es decir, al principio de todo, el último estudio, el último informe de la última imagen. De ahí viene hasta mero abajo, esto es viendo el expediente siempre de arriba hacia abajo, la última interconsultas con otras especialidades, cardiología, digamos, con los especialistas en metabolia, bueno, todo eso, ¿verdad? Y no menos importante, la hoja de sumario, donde está oficialmente ingresado nuestro paciente, es decir, es la hoja oficial del gobierno de Guatemala, que tiene la aceptación del paciente dentro de los servicios de los hospitales, y donde han agregado, en algunos hospitales le han agregado una aceptación o un consentimiento informado un poquito incompleto, por no decir bastante,
incompleto donde firma el paciente que acepta todo tratamiento y todo medicamento y toda operación que le haga al hospital. Sin embargo, no es valedero desde el punto de vista legal. Es solo por tener algo ahí, ¿verdad? Pero la verdad es que no funciona. Bien, no voy a entrar en detalle. No sé si tengan ustedes alguna preguntita, doctores. No, doctor, por mi parte, gracias, soy muy amable. Vaya pues, Miguel. Los doctores de los demás hospitales, ya les voy a mandar una hojita de advertencia. Pero ya que hay 63, vuelvo a repetir lo que dije al principio. Estoy grabando quienes están asistiendo. Yo tengo aquí en Team la opción de que me descargue la computadora automáticamente. De hecho, ya lo di ahorita para que me descargue quién está asistiendo a la clase. No es quererlos presionar, pero es importante, doctores, que asistan a esta clase. Entonces, si dentro de ustedes, doctores, están los representantes estudiantiles, por favor, representantes estudiantiles, avísenle a sus grupos de sus distintos hospitales que estamos poniendo asistencia a esta clase. Y si no me llenan el 80%, al final cuando yo saque el cómputo, pues lamentaré no darles examen a los que no llenaron la asistencia. Así que por favor, no dejen de asistir. Estamos apenas empezando la unidad y ya están dejando de asistir muchos. No son ni la tercera parte, doctores, ni la tercera. Entonces, por favor, comuníquenle a todos sus compañeros que tienen que procurar. Si tienen algún problema para la asistencia a la clase a las 4 de la tarde, favor de comunicármelo para que yo me comunique con los coordinadores para que traten ellos de ver la forma en que los dejen que asistan a esta clase. Entiendo que los de turno probablemente pudiera serles un poco más difícil. Perfecto. Pero de turno serán 10, 15 estudiantes los que estarán faltando, pero no más del 80% como están ahorita. Entonces, por favor, traten ustedes de indicarle a sus compañeritos que tienen que estar aquí conmigo. ¿Tienen alguna duda todavía, doctores? No, doctor. Muy bien. Entonces nos quedamos para el lunes. Tenemos una clase que es instrumental quirúrgico. Vamos a hablarles sobre el instrumental quirúrgico, que es muy importante, doctores. Las propiedades de cada instrumental y sus componentes es importantísimo porque es lo que ustedes ya van a tener que estar actuando. Tal vez ya están usándolos y no saben ni de qué se componen. Pero así es, en el camino van aprendiendo muchas cosas. Muy bien, nos quedamos por acá entonces. Que pasen muy buena tarde todos. Se cuidan. Gracias, doctor. Igual. Feliz tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz tarde.